Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Normalmente he criticado mucho que vivimos muy aislados, pensando, como decía Gabo, que Colombia es el ombligo del mundo. Pasan muchas cosas en Colombia, pero en el mundo también pasan muchísimas cosas de las que no podemos estar ajenos. De modo que en este programa tenemos que darle mucha cabida a lo internacional. Para analizar algunos temas de la geopolítica hemos invitado a dos expertos. A don Román Ortiz, español, analista internacional, director de, ¿cómo se llama? Decisive Point. Está muy bien pronunciado, no parece español. Gracias. Compañía especializada en temas de seguridad y defensa. Y Aneta Ikonomova, ¿estoy bien pronunciada? Muy bien, gracias. Que es búlgara, doctor en historia y docente en la Universidad Externado de Colombia. Como a mí me gusta tanto el tema de los migrantes y siempre he pensado que en Colombia, de verdad, nos ha hecho mucha falta tener más migrantes, gente que piense distinto de nosotros, que enriquezca nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras ideas. Pues yo sí quiero bendecir que hoy tengamos dos migrantes, uno español, otra búlgara, y quiero empezar el programa preguntándoles, usted me permite, Román, que le pregunte a Anet, claro. ¿Usted por qué vive en Colombia? Cuénteme. Vine por el Instituto Carro y Cuervo y hice maestría en literatura hispanoamericana y me quedé 1 año, 2 años. Un día me desperté y dije, 15 años, ¿qué he hecho con mi vida? Esto es la historia. Pero ¿qué he hecho con mi vida? ¿Y le gusta Colombia? Pues tanto que se ha quedado. Hay cosas que me gustan y estoy detrás de lo que me gusta, pero también hay cosas que no me gustan y también nunca me escondo y nunca digo que no hay cosas que no me gustan. ¿Qué es lo que más le gusta en nuestro país? Me gusta el sabor, entender que las cosas se hacen desde el alma y con un sabor, una salsa, bailar con sabor, viajar, conocer lugares distintos, el alma colombiana, alegría. Bueno, esto es muy bien. ¿Y qué le disgusta mucho de nosotros? No me gusta Bogotá como ciudad y no me gusta que me dicen qué pena con usted, porque no me gusta esta frase, no me parece bien profunda para expresar un sentimiento. A ver, Román, usted que ya es un habitual nuestro, ¿usted por qué está viviendo en Colombia? Pues yo empecé a llegar aquí por motivos de trabajo a partir del año 99-2000. El país me gustó, creo que lo mejor que tiene sin lugar a dudas es la forma de ser de los colombianos, ¿verdad? Creo que es, digamos... ¿De todas las regiones? Porque uno siente que hay mucha diferencia. Hombre, yo, digamos, vivo en Bogotá, entonces, pues lo que más a uno digamos, el entorno más directamente mío es el de Bogotá, ¿verdad? O sea, ¿a usted sí le gusta Bogotá? No. 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 Lo que estoy diciendo es que los bogotanos, finalmente yo ya soy uno de ellos, ¿no? Pues... usted sí ya se nacionalizó como colombiano. Efectivamente, ya tengo ciudadanía colombiana. Los bogotanos sí me gustan, a pesar de que, bueno, pues hay muchas discusiones entre las distintas regiones, ¿verdad? Y hay muchas críticas de unas regiones hacia Bogotá, etcétera, de algunas regiones. El estado de la ciudad de Bogotá me parece deplorable, digamos, la consecuencia de un desastre administrativo, ¿verdad? Pero ya se ve que es nacional, porque debe tener su orientación política. Bueno, qué dicha que estén en Colombia. Y estoy segura que contribuye mucho a este crecimiento de Colombia, no en lo económico, sino en toda la perspectiva. Yo creo que para analizar las realidades geopolíticas, como hacia dónde apunta la nueva realidad geopolítica, les propongo algo. Partir como de los conflictos internacionales o de los temas internacionales más importantes de los últimos 10, 12 años para ver los protagonistas más importantes en la historia contemporánea, si se están moviendo de forma similar, conjunta o diferente, porque pasamos pues de tener un hegemón, el policía del mundo de Estados Unidos, a tener la bipolaridad entre Rusia y Estados Unidos, a tener la multipolaridad, y ahora como que es un momento incierto con amenazas
tan graves, como yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial no teníamos. Este califato, este Estado Islámico, esta locura terrorista amenaza al mundo y nosotros a veces estamos como ajenos. ¿Ustedes consideran que el Estado Islámico es una amenaza así como la estoy describiendo o difiere? No, yo creo que es una amenaza además de alcance global, y yo creo que es una amenaza que está creciendo cada vez más porque no se han tomado las medidas para contenerla y para desarmarla. Yo creo que eso nos lleva a lo que yo creo que es un poco, siguiendo su punto, a lo que es para mí el hecho más importante de los últimos tal vez 10 años o tal vez 8 años en el escenario internacional, que yo creo que es el repliegue de los Estados Unidos. Curiosamente es un hecho que es un no hecho, pero que es fundamental, y es que los Estados Unidos están hoy más ensimismados, mucho más ensimismados. Yo creo que están más, es la posición más, digamos, ensimismada desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y eso crea un vacío y eso crea oportunidades para otros, ¿verdad? Dejó de ser el policía del mundo, de ejercer el hard power, el poder fuerte, y ya deja como que muchos de los temas y conflictos se traten de resolver o regionalmente o de no resolver. O de no resolver. Yo es que creo que lo que estamos viendo hoy es que algunos de los valores con los que se construyó el escenario de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, democracia, respeto a los derechos humanos, no son valores que se mantienen solos. No es un estándar que se creó digamos, de manera natural, sino que fue algo que fue promovido por una serie de países y liderado por los Estados Unidos. Annette, y en este orden de ideas, ¿cuáles piensa usted que son los temas más importantes de relieve internacional en los últimos años? No hay duda que el Estado Islámico lo podemos poner como la sorpresa. Nadie imaginaba que se va a llegar a algo muy distinto del concepto del Estado-Nación, y además a través del terrorismo, pero no para asustar, sino para hacer una supuesta, en comillas, liberación de tierras que fueron ocupadas en distintas colonizaciones o en guerras contra Irak, en zonas de pueblos árabes, y que va a aparecer un Estado. Esto es la gran novedad. Alrededor de esta gran novedad hay viejos conflictos que no ampararon en los últimos, desde la Segunda Guerra Mundial. Israel y Palestina siguen siendo un foco de gran conflicto. Siria tampoco sabíamos que va a entrar en un gran problema, pero hoy día Siria es un estado en una guerra que no está terminando, pero tampoco el jefe del estado está derrotado en esta guerra. Y si buscamos en esta región, podemos ver que Irak, que fue invadido en 2003, ya no se puede recuperar como Estado. Afganistán está muy débil, así que el Medio Oriente yo lo puedo poner como una zona en el mundo en cual los conflictos son vivos. ¿Y ustedes piensan que el tema de Irán, el tema de las relaciones diplomáticas otra vez entre Estados Unidos y Cuba, la llegada de China, bueno, a África, al mundo, a Latinoamérica, son también temas relevantes? Yo creo que sí, efectivamente, yo creo que esos 3 puntos son bien importantes. Lo que me parece interesante es que detrás de cada uno de esos puntos hay un jugador internacional clave con un concepto de cuáles son sus intereses, salvo en el caso de los Estados Unidos, donde realmente la administración Obama ha demostrado que el único concepto que tiene es la ausencia completa de concepto. Déjeme que vaya uno por uno. Rusia, por una parte, está tratando de sostener su posición como una de las grandes potencias globales y al mismo tiempo de garantizar algo que es una tradición en la política exterior rusa, que es construir su seguridad a partir de crear espacios, digamos, de amortiguación alrededor de sus fronteras, crear estados tapón, ¿verdad? En el caso de China en América Latina estamos viendo la emergencia y la consolidación de el único país que reúne en principio las características para competir en el largo plazo por la hegemonía con los Estados Unidos. Y en el caso de Irán, otra vez, tenemos un país que está de alguna manera afirmándose como una potencia hegemónica en Oriente Medio, aprovechando la oportunidad de que los Estados Unidos se fueron.
Lo que tenemos en Estados Unidos en este momento es un gran conjunto de contradicciones. Por eso digo que no hay concepto. Déjame que mencione dos. Una es, efectivamente, Obama abre relaciones diplomáticas con Cuba sin ni siquiera por una sola vez mencionar el tema de los derechos humanos, mientras al mismo tiempo presiona con mucha razón, por otra parte, a Venezuela para que respete esos mismos derechos humanos. Es decir, hay una incoherencia profunda. Debería de haber promoción de los derechos humanos tanto en Cuba como en Venezuela. Pero le hago una pregunta preliminar. El tema de los derechos humanos, que siempre hemos aprendido en nuestra llamada civilización occidental, que son universales, que son unívocos. ¿Es cierto o no que son unívocos? ¿O la equivocación del mundo ha sido tratar de imponer unos conceptos excluyentes sobre democracia, sobre la vida, sobre las formas de librar las guerras? Les pregunto a los dos, ¿son universales los derechos humanos? Se vio que son unos derechos humanos formados desde unos conceptos occidentales y se trataron de imponer durante tiempo. Se abrieron hacia nuevos temas, pero nunca llegaron a ser sobre todas las partes de la tierra. Y ahora pensando que tenemos unos miles, siglos de historia en la tierra, podemos decir que por primera vez ahora se siente que no hay solo Occidente, hay otros valores. Aquí se habló de China. Los valores de China de diplomacia son muy distintos de los valores de Estados Unidos y podemos decir que Rusia tiene dos caras, una cara europea de la diplomacia y otra cara asiática de la diplomacia. Y si no sabemos esto, ¿cómo vamos a entender los derechos humanos? Le pregunto, el tema de la democracia, que analizando ahora Siria, que es como el epicentro del conflicto quizás más importante que hay hoy en el planeta, nos chocamos con el tema del concepto de democracia con visión occidental. No, yo ahí sí creo que una cosa es que hayamos sido más o menos exitosos en promover esos derechos. Ese es un tema a discutir y probablemente hay mucho que decir sobre cómo podemos ser más exitosos. Pero si la pregunta es si los derechos humanos y la democracia liberal tiene que ser universal, desde mi punto de vista la respuesta es sí. La democracia con visión occidental. Que es la única democracia que conocemos. Vamos a hacer una pausa y ese es un tema bien a discutir. Profesor, usted estaba diciendo que deberíamos imponer la democracia con la concepción occidental en el mundo entero, que eso y los derechos universales, humanos universales. ¿Usted de verdad cree que nosotros en China y en todos los países del Medio Oriente y en África podemos imponer nuestro modelo democrático? Yo no sé, digamos, si la palabra imponer es la mejor, tal vez la palabra promover sería más adecuada. Lo que yo sí creo es que los mismos derechos tienen un ciudadano chino que uno nigeriano, que uno norteamericano. La democracia, el derecho al voto, el derecho al respeto de las libertades civiles básicas, el derecho al respeto de la vida, a la propiedad privada. El pluralismo en los partidos. El pluralismo. Todo eso es algo que es igual para todos los seres humanos tienen los mismos derechos, ¿verdad? Entonces, entre deber y qué sucede en el mundo, si nos vamos ahora a Siria y vamos a decir que el presidente de Siria debe dejar el poder porque no es un presidente adecuado desde el punto de vista de Estados Unidos y desde los aliados, esto quiere decir que un presidente legítimamente en el poder en este país debe bajar simplemente porque no le gusta a los otros países. Yo creo que los criterios deben ser criterios de una autonomía desde el dentro donde se da sentido a estos conceptos. Puede ser que no es democrático, pero es su presidente. Pero a pesar de que por dentro del país estalle, como ocurrió en Siria, una oposición frente a la falta de libertades, porque Estados Unidos no ha querido apoyar el régimen sirio
por la actitud, no digamos, yo no creo que sea imponer una visión democrática occidental, sino tratar de proteger las libertades en Siria que fueron conculcadas de materia tan grave. Volvemos a decir que si ponemos que las libertades son iguales en todos los países, deberíamos pensar que deben existir solo matrimonios, un hombre, una mujer, pero sabemos que parte del mundo hay otros conceptos de matrimonio porque hay otras culturas y otras maneras de vida. Entonces, ¿cómo podemos decir que es igual nuestra visión desde Bogotá, Washington, Moscú o Tokio sobre otras partes? Pero intervenir en los países y ahí decir que no funciona un tipo de gobierno solo y solo porque hay una oposición, esto nos hace pensar yo le pregunto, que profesor, es peligroso decir que hay igualdad. El Estado Islámico está haciendo estragos en Irak, en Siria la situación es dramática con la destrucción que están haciendo tan terrible para imponer su califato, y digamos que hay unión de criterios entre Rusia y Estados Unidos que son como los más protagónicos en el momento, tal vez, ¿no? Francia también muy protagónica. Francia bombardeó un asentamiento del Estado Islámico, Rusia bombardeó varios y dice que no puede distinguir si son oposición o si son Estado Islámico porque se confunden, y Estados Unidos dice solamente podemos bombardear el Estado Islámico y no apoyo el gobierno sirio porque ha sido déspota y tirano. No, lo que yo creo es que el gobierno de Assad no tiene la más mínima legitimidad. Es decir, no ha sido votado ni en una sola vez. Ha utilizado unos métodos brutales para reprimir a su población. Ahora, el problema es que en lugar de haber aprovechado la ventana de oportunidad que había en el 2011 para promover la caída de Assad y la creación de un gobierno que fuese más representativo, pues se dejó pasar el tiempo y hoy tenemos el pantano que tenemos. Ahora, yo sí creo que, volviendo un poco al tema de antes que me parece que es clave, yo creo que el punto no es homogeneizar todas las culturas. Yo creo que evidentemente hay diferencias de unos lugares a otros. Como mi colega decía, no es lo mismo la vida en Moscú que en Beijing, ¿verdad? El punto es que hay un núcleo de valores que debe de ser universal. Y ese núcleo de valores incluye el derecho a participar en política sin miedo, y el derecho a la vida, y el derecho a la protección, digamos, de los bienes y de los derechos más elementales de las personas. Como la propiedad privada, es lo que usted está hablando. Como la propiedad privada. Pero yo le voy a decir algo. Lo de la legitimidad de un gobierno por la votación, yo no creo que sea suficiente, porque Hitler tuvo votaciones y elecciones que se ganó y nada más ilegítimo, o los gobiernos nuestros que muchas veces ganan elecciones y la legitimidad la pierden en el camino por dejar de representar el interés general. La legitimidad y las votaciones no siempre van de la mano. Yo voy a otro lado. ¿Quién dice que un otro país debe intervenir en un país soberano? ¿Quién lo decide? ¿Por qué se debe intervenir? Si miramos las intervenciones que hay en el mundo, consecuencias, Afganistán, Irak, nosotros podemos decir que hoy día la situación es 1000 veces peor que en la época de Saddam Hussein en Irak. Entonces yo pongo la pregunta aquí en la mesa. Si vamos a ser iguales, ¿quién decide que debemos intervenir en los otros países para establecer un orden desde ahí? Muy buena pregunta, y entonces ahí les pregunto, frente a esta cantidad de conflictos que hemos mencionado o de temas importantes, el papel de las Naciones Unidas, que después de la Segunda Guerra Mundial soñamos con que pudiera ser el árbitro, que pudiera establecer intervenciones de acuerdo con un ordenamiento y a un derecho internacional. ¿Está sirviendo para algo Naciones Unidas? Pues la verdad es que no mucho, pero lo que pasa es que yo creo que también, o más bien para muy poco, pero lo cierto es que yo creo que también hay que pedirle a las Naciones Unidas lo que pueden dar y lo que no pueden dar. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas no sirve cuando el escenario internacional es un caos, cuando no hay liderazgo, cuando además no hay un proyecto político y estratégico coherente por aquel grupo de países que lo puede tener. Bajo esas circunstancias, las Naciones Unidas ni nada puede funcionar.
Las Naciones Unidas han funcionado cuando los Estados Unidos y sus socios han tenido una agenda que ha, digamos, permitido construir consensos en las Naciones Unidas. El concepto de soberanía que dice mi colega es un concepto del siglo XVII. Hoy no podemos tener ese concepto de soberanía porque lo que hacen nuestros vecinos, por ejemplo Venezuela, cuando expulsa ciudadanos colombianos a través de la frontera, o lo que hace el régimen de Assad, cuando expulsa centenares de miles de personas del país. Eso tiene unas consecuencias para los otros. Nos toca hacer una pausa y Annette que tiene que opinarnos. Pero yo sí creo que es muy grave que porque haya anarquía y caos del mundo no sirva a Naciones Unidas. En ese momento es que el liderazgo de Naciones Unidas, acorde con el derecho y con una legitimidad que debería siempre acompañarlo, debería intervenir. Hacemos la pausa y Annette pelea con nosotros si es del caso o da su opinión. Profesora Annette, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Yo creo que Naciones Unidas son un sistema que, creándose después de la Segunda Guerra Mundial, quedó con un concepto de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ser países que van a vigilar el orden del mundo, y por la construcción de una guerra fría que nos siguió durante tantos años, nunca se abrió un espacio para un verdadero trabajo de Naciones Unidas. No es que no querían, simplemente se quedaron en un modelo que desde inicio les cortaron las alas. Esto es el Consejo de Seguridad y el sistema de veto que se utiliza en este Consejo de Seguridad. Pero si vamos más adelante, yo creo que ni siquiera aquí en la Tierra nos conocemos bien como países y como conceptos de vida, porque aquí voy a ir a algo más profundo. Si la democracia es algo hacia cual llegó la sociedad occidental para construir modo de organizar los estados y comunicarse, esto es un concepto, organización de vida. Nosotros no conocemos estos conceptos y organizaciones de vida y queremos imponer los sistemas. Y si no nos conocemos, yo no veo cómo puede funcionar las Naciones Unidas. Duele que se nos esté acabando el tiempo. Y finalicemos el programa con lo que comenzamos preguntándonos. Dentro de estos conflictos y esta temática hay unos protagonistas en el mundo. Definitivamente los Estados Unidos asiste con actitud distinta, seguirá, es la potencia militar más poderosa en tecnología, económicamente, en armamento, en absolutamente todo. China ha tomado un predominio en todos los continentes muy grande, Rusia lo mantiene, los BRICS, es decir, y cómo hay un reordenamiento, para dónde van estos ejes. Hemos visto coincidencia de esos países protagónicos frente a los conflictos, ¿o no, profesor? No, yo creo que lo que tenemos en este momento es un encogimiento del área de influencia de los Estados Unidos y la emergencia de una serie de potencias que tienen una cierta capacidad de proyección global limitada, pero que sobre todo son potencias regionales. Entonces hay tres que me parece que es muy obvio que están ahí. China, que es la única, como mencionaba antes, que tiene la capacidad para expandirse globalmente, pero que hoy todavía sigue siendo fundamentalmente una potencia asiática y del Pacífico. Rusia, que tiene las dos caras que mencionaba mi colega, una cara europea por un lado y una cara asiática. Y una economía débil. Y una economía débil, efectivamente. E Irán, que se consolida o que se quiere configurar como la gran potencia de Oriente Medio. Ahora, yo creo que lo que estamos en este momento con las elecciones norteamericanas listas para el próximo año y un cambio de gobierno en los Estados Unidos con seguridad, que va a ser, digamos, distinto claramente del de Obama, es con un cambio de tendencia, y probablemente vamos a ver cómo en los próximos años los Estados Unidos recuperen algo del espacio perdido, probablemente no todo, pero algo del espacio perdido. Pero pregunto, Estados Unidos quiso imponer el sistema democrático en cualquiera de las latitudes del orbe.
China, por ejemplo, el poder de China, que es llamado el poder suave, el soft power, no se mete para nada ni le importa cómo es la democracia en cada país, tiene sus intereses, va con su manera silenciosa, como se llama, ganando y ganando terreno dentro de su poder. Esa tendencia de Estados Unidos de imponer modelos y de la China de no imponerlos, sino imponer su capacidad económica, ¿hace diferencia dentro de los nuevos ejes? Hace diferencia y me hace recordar el último libro de André Günther Frank, que habla de reorientar nuestra visión sobre el mundo y darnos cuenta que solo en los últimos 200 años el Occidente ha sido el centro de poder en el mundo. En el resto de años y siglos de historia, más de 20 siglos por ejemplo, el centro de poder siempre ha sido Asia y China. En este sentido yo digo que China no tiene que tener prisa porque siempre ha sido centro de poder. Esto le da una seguridad. Y a los estados que se crearon en los últimos 200 años no tienen esta profundidad porque entienden el sistema mundial. China, y esto diferencia su modo de ser. Claro que China ha pasado por etapas, fue imperio importantísimo que concentró el poder, sobre todo el conocimiento, pero hasta Japón, un país chiquitico, derrotó a China por tiempo. Pero usted, por ejemplo, como búlgara, ¿usted siente amenazas para su país de Rusia? Por supuesto que hay amenazas de Rusia, porque el zarismo ruso en el siglos atrás siempre fue una amenaza. Después comunismo, hoy día también, pero les voy a decir, yo les pregunto qué es peor, un imperialismo norteamericano o un colonialismo de Putin, y las dos cosas son insoportables cuando estás ¿Y la China dentro. para Bulgaria? China en realidad está bastante lejos de Europa y vamos a decir que como una potencia mundial tenemos que poner la Unión Europea y la Unión Europea está luchando por salir de la crisis. Por eso no se siente China, porque la Unión Europea ocupa el espacio en Europa. Y en materia de seguridad, la Unión Europea tiene el escudo de la OTAN, que tiene ahora embargado a Rusia por todo el tema de Crimea y Ucrania. ¿Usted cómo ve entonces esta situación? Yo creo que el escudo de la OTAN, que durante tanto tiempo, durante toda la Guerra Fría, funcionó, hoy probablemente tiene unas grietas bastante importantes. Creo que hay dos problemas claves. Uno es, como mencionaba antes, el ensimismamiento de los Estados Unidos, que digamos, en la práctica, digamos, está dejando a los europeos solos. Y la otra es las profundas fisuras que hay dentro de la Unión Europea, básicamente generadas por motivos económicos. Digamos, hay que pensar que la brecha, digamos, entre los países del sur de Europa y Alemania en el manejo de toda la crisis financiera de estos años no solamente ha tenido consecuencias económicas, sino también políticas. Grecia hoy sigue siendo miembro de la Unión Europea, pero evidentemente no puede mirar con simpatía política a los alemanes y así sucesivamente. Entonces hay una brecha en el Atlántico entre los Estados Unidos y Europa y un montón de grietas, una enorme cantidad de desajustes dentro de Europa. Mientras eso no se suelde, no va a haber manera de equilibrar en Europa a Rusia, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que fue un programa maravilloso en el que aprendimos muchísimo de ustedes, y América Latina, yo creo que por primera vez en la historia contemporánea es una niña bonita buscada por las agentes, los protagonistas más grandes en materia económica y política. Ojalá el populismo y las dificultades que vivimos entre unos y otros países no nos impidan tener una política regional coherente, donde no estemos a la suerte de uno u otro eje, sino que podamos constituirnos como un protagonista importante en la geopolítica mundial. Pudiéramos serlo, ojalá estos gobiernos distantes de lo que nos gusta de la democracia occidental nos lo impidan.